RKA presenta Hola, ¿qué tal? Yo soy el Doc y es súper padre vivir. Comenzamos. RKA, estamos haciendo ruido. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Es súper padre vivir. Hoy, martes 20 de octubre. Este programa lo teníamos planeado a lo mejor para la próxima semana. Denme 30 segunditos, vamos a compartir el programa para que llegue a mucho más personas, para que podamos platicar este tema que a mí me parece un tema importante, un tema interesante, un tema que debemos de platicar, que debemos de hablar, que debemos de compartir esta parte de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. Creo que es un punto muy, muy importante. Denme un segundito. Ya, se nos andaba aquí filtrando un audio, pero aquí estamos otra vez. Entonces, ya compartimos, les pedimos que compartan. Lady Barrera ya se nos unió. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Aquí les damos la cordial bienvenida a este tema que decidimos hoy ponerle Día de Muertos más allá de la tradición. ¿Qué es lo que sucede con esta parte del Día de Muertos? Escuchamos una canción ahorita al inicio, no tenemos los derechos de autor, por eso nada más pusimos un fragmentito, pero yo les recomiendo que la escuchen, de verdad que les va a llegar, les va a pegar esta parte de estas costumbres, de estas fiestas que estamos viviendo en estos tiempos. Esa canción se llama Xochipitzithuatl. Es una canción náhuatl dedicada a Tonantzin, a la madre tierra. Xochi, que significa flor, Pitzagua, que significa chiquita. Entonces, una flor menuda, una flor chiquita. Esta canción estaba dedicada a Tonantzin. Después, con la llegada de los españoles, con la conquista española, le incorporaron esta parte de Santa María de Guadalupe por la parte del catolicismo, pero realmente estaba dedicada a Tonantzin, por esta parte de la madre tierra. Todas estas costumbres que en la época prehispánica se tenían también para estas celebraciones de los muertos. Y esta canción se canta para pedir que llueva, para celebrar las cosechas, en las fiestas religiosas, en danzas de costumbre, en velaciones, en funerales y en Día de Muertos. Entonces es una canción muy nuestra, es una canción prehispánica que deberíamos estar escuchando. A veces no conocemos toda esta parte de las costumbres, de las tradiciones de nuestro país y en ese punto quisiera empezar. Hoy día a veces estamos peleados con esta parte del Halloween, con esta parte del Día de Muertos, qué es lo que nosotros festejamos o qué es lo que nosotros más bien conmemoramos. Yo quisiera que en los comentarios nos estuvieran dejando su opinión, nos estuvieran dejando algunos comentarios de cómo es que celebran, cómo es que conmemoran estas fiestas del Día de Muertos y esta parte del Halloween que se ha vuelto algo muy importante para los niños. Hoy en día los niños esperan con mucha alegría, esperan con ansia esta parte del Halloween. Y yo quisiera platicar un poquito acerca de esta tradición, de esta costumbre, de esta fiesta que a lo mejor no es mexicana. Eh, Esta fiesta del Halloween suele levantar polémica, a veces inclusive en México con la finalidad de preservar nuestras costumbres, de preservar nuestras tradiciones. Vemos de mala manera, vemos desde un punto de vista malinchista esta parte del Halloween, que finalmente, si nos vamos a los orígenes del nombre, pues inclusive
esta fiesta parte como una víspera de Todos los Santos, esta parte del inglés All Hallows Eve, que era la víspera en la que esperaban también a los santos, esperaban a los muertos. Con el paso del tiempo fue cambiando en Irlanda, fue donde después se le dio el nombre de Halloween a esta fiesta. Eh, pero no es algo que esté alejado de lo que realmente también como mexicanos festejamos. Quizá ha cambiado un poquito esta tradición. Esta parte de la calabaza, que es tradicional del Halloween, pues también es parte de esas cosechas que si yo me voy a la cultura prehispánica de los países de Mesoamérica, en los que está incluidos México, pues esta fiesta finalmente también llegaba al punto de celebrar esta parte de las cosechas, esta parte de la agricultura, esta parte de la tierra. Con la llegada de los españoles, pues finalmente se tuvo que transportar esta fiesta, se tuvo que llevar a estas mismas fechas para celebrar el Día de Todos los Santos. Entonces, incluso hoy en día en México tenemos una fiesta híbrida, una fiesta en la que está combinada esta parte prehispánica con esta parte del catolicismo. Y a lo que iba con esto es que entonces Halloween, que finalmente también festeja esta víspera del Día de los Muertos, esta víspera de Todos los Santos, pues también va enfocado a eso. Como ya lo dijimos, su origen lo estuvimos platicando en un programa el jueves, es de origen celta, también se llevó a la antigua Roma y eran conmemoraciones hacia los difuntos. En algunos pueblos se siguió celebrando, e inclusive después de convertirse al cristianismo, y se hicieron coincidir también nuevamente las fechas. Entonces, también es esta parte de la víspera del Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos es el 1 de noviembre, por eso esta fiesta la festejan el 31 de octubre, que es una noche anterior o un día anterior a lo que es el Día de Todos los Santos. ¿Qué pasa con esta parte de las calabazas? Lo acabamos de decir. Finalmente, antes ahuecaban rábanos. Estas figuras que ahora se obtienen en la parte de las calabazas las fabricaban con rábanos. Después se dieron cuenta que era mucho más fácil el iluminar o el abocardar, el ahuecar estas calabazas en vez de los rábanos, porque la idea era, como lo vemos en la imagen, como todos los conocemos, era colocarles una luz en el interior, porque sucedía exactamente lo mismo. Lo que buscaban era alumbrar el camino de estos santos que iban a venir a festejar con nosotros, esta víspera de esta llegada que iban a celebrar los muertos o que iban a tener los muertos para acompañarnos en ese día. Entonces, realmente esta tradición que viene desde Irlanda, esta parte de ahuecar los rábanos, al momento de que llega a América esta parte del cristianismo, que llega a los Estados Unidos, es donde deciden más bien ahuecar estas calabazas por el tamaño que tenían. ¿Qué pasa con los disfraces? Los disfraces también no son algo nuevo, finalmente también era la representación artística precisamente de la llegada de los muertos. Entonces, pues volvemos a lo mismo, o sea, finalmente es una conmemoración, es una celebración, es una fiesta para poder recibir a los muertos. En estos tiempos, pues hoy actualmente, o bueno, incluso hace algunos años, buscábamos disfraces terroríficos, disfraces de monstruos, disfraces de brujas, disfraces de vampiros, y hoy en día vemos a los niños pidiendo Halloween, celebrando esta fiesta que se ha incorporado a esta parte de México, y los vemos disfrazados no solo de monstruos, no solo de disfraces terroríficos. Hoy en día las Catrinas se han incorporado, si lo vemos desde el punto de vista México, pero también los vemos vestidos de superhéroes, los vemos vestidos de hadas, los vemos vestidos de unicornios. Entonces, esta parte del disfraz, pues es simplemente el poder festejar esta fiesta o el poder celebrar esta fiesta. Se nos está incorporando aquí Carlita del Ángel. Buenas noches, Doc. Saludos. Buenas noches, Carlita. Sandy Bracho, hola. DRKA también nos dicen hola. Entonces, seguimos platicando con esta parte del Halloween. ¿Por qué le doy tanta importancia al Halloween y por qué yo estoy platicando del Halloween? Y yo no lo veo mal, yo lo veo desde el punto de vista papá. Y los niños se emocionan con esta parte del Halloween, con esta parte de salir a pedir dulces. Finalmente, el pedir dulces viene precisamente de esta fiesta, de esta conmemoración del Halloween, que es el famoso trick or treat, el truco o trato. ¿Por qué? Porque proviene de la celebración inglesa en la que cada 5 de noviembre se conmemoraba un fallido golpe al Estado católico hacia los protestantes. Entonces,
lo que salían era pedir regalos y se empalmó con esta noche de Halloween. Y hay otra teoría en la que dice que las brujas llegaban en estas fechas y se llevaban a los niños para comérselos. Entonces el trato era que les daban dulces para que no se llevaran a los niños. Entonces, esta parte de los dulces que se ha incorporado a nuestras fiestas, a nuestras celebraciones, a nuestras conmemoraciones, pues los niños los esperan con ansias. Entonces, creo que no está mal que incorporemos otro tipo de festividades a lo que realmente estamos haciendo, si sobre todo vemos esta parte del origen, de que también se refiere a esta víspera del Día de Todos los Santos, a esta llegada de los muertos. Entonces, yo no lo veo mal. Eh, ¿Qué pasa con esta parte del Halloween o Noche de Brujas? ¿Por qué se le empezó a dar esta parte del nombre de Noche de Brujas? Esta viene desde la Europa Media, en donde esta parte del satanismo que en algún momento se llegó a practicar, esta parte de la brujería, estos ritos, esta simbología que se llegaba a dar en este tipo de culturas, en este tipo de prácticas, pues finalmente se llegó a mezclar con lo que eran estas fechas de la celebración del Día de Todos los Santos, y por eso se le empezó a nombrar como Noche de Brujas. Entonces, si empezamos a ver toda esta parte del origen, realmente lo que está conmemorando, pues a lo mejor no es a lo que estamos acostumbrados, no tiene ciertos matices que estamos nosotros como mexicanos queriendo incorporar a esta parte del Día de Muertos, y nosotros es lo que festejamos. Pero vamos, el origen es exactamente lo mismo, busca festejar exactamente lo mismo. Eso hace que yo piense que hoy en día que los niños esperan con demasiada ansia esta fiesta del Halloween, yo creo que es un momento idóneo para que incorporemos esta parte de las costumbres, de las verdaderas tradiciones del Día de Muertos mexicano. Hoy día yo creo que hemos desvirtuado, hemos perdido nuestras tradiciones, hemos hecho a un lado ciertas costumbres que teníamos como país, que teníamos como cultura. Hemos incorporado algunas otras y vamos, yo creo que no está mal. Finalmente esta fiesta también del Día de Muertos, esta conmemoración, pues también se logró por la conjunción de nuestras culturas prehispánicas con esta parte del catolicismo, con esta parte de la conquista española. Entonces ahí se fusionan esas dos culturas y le dan origen a lo que hoy en día festejamos como Día de Muertos. Entonces, ¿qué pasa con esta parte del Día de Muertos? Yo empecé a leer, encontré un artículo muy interesante en el que nos hablan de qué es realmente el festejo del Día de Muertos, y dice que este Día de Muertos tiene su celebración en nuestro país desde mucho antes de la conquista española. Efectivamente, si nosotros recordamos esta parte de las culturas prehispánicas, pues homenajeaban a los muertos, realmente era muy importante esta parte de venerar a los muertos. Inclusive se habla que tras las guerras entre los pueblos, era una tradición conservar los cráneos de los enemigos como trofeos y mostrarlos en rituales que se relacionaban con la muerte. Durante estas celebraciones también se honraba a los dioses aztecas, Mictlantecutli y Mictecacicutli, las deidades de la muerte. Entonces ahí vemos que desde esta parte de las culturas prehispánicas, pues nuestros pueblos sí veneraban o sí que tenían ciertas deidades enfocadas a la muerte, pero no estaba relacionada con este calendario romano que hoy día conocemos del 1 de noviembre. De hecho, las fiestas a estas deidades, a estos dioses relacionados con la muerte, en el caso de las culturas prehispánicas en México, si ahorita transformáramos más o menos ese calendario azteca, ese calendario maya, en el caso más bien de esos calendarios prehispánicos que se llegaron a conocer, si yo transportara las fechas en las que se llevaba a cabo estas fiestas en el calendario solar mexica, pues coincidía con el mes de agosto. Realmente esta fiesta de celebración prehispánica se llevaba a cabo en el mes de agosto. ¿Qué pasaba más o menos en el mes de noviembre? En el mes de noviembre, estas culturas prehispánicas festejaban esta parte de las cosechas. Por eso en muchas de las ofrendas que vemos que tienen un matiz prehispánico, vemos el punto de la agricultura. Hay semillas, hay tierra en este tipo de ofrendas. ¿Por qué? Porque finalmente están dedicadas también a esta época de la cosecha.
Dice aquí, la festividad del Día de Muertos tiene un origen que se remonta al año 800 antes de Cristo. Y aunque hay discrepancias al respecto, se sabe que para los aztecas significaba también el fin de la cosecha, de frijol, garbanzo, maíz y calabaza. Y por eso esto formaba parte de la ofrenda para la diosa Chinamictlán, que era la dama de la muerte, guardiana del noveno nivel del infierno llamado Mictlán. Entonces, se conjuntaba esta parte de que realmente las culturas prehispánicas veneraban a los muertos y coincidían estas fechas de noviembre con esta parte del fin de la cosecha. Entonces, llegan la conquista española, llega esta parte en la que se incorpora el catolicismo a nuestras culturas, entonces se empieza a generar esta festividad del Día de Todos los Santos y de todas las almas y se transporta hacia el mes de noviembre, aprovechándose que estas culturas prehispánicas realmente le rendían culto, le rendían tributo a dioses de la muerte, que era una parte muy importante, esta parte de venerar a los muertos, de generarles una especie de homenaje, pues finalmente lo que vemos ahora es esto, vemos una fusión de culturas, vemos esta parte del cristianismo, del catolicismo, fusionado al punto de esto que sucede, ¿no? De que vamos a incorporar toda nuestra cultura prehispánica con esta parte del catolicismo. ¿Qué es lo que sucede entonces? Realmente, ¿qué es lo que estamos festejando en México? Realmente, ¿cuál sería nuestra tradición? Realmente, ¿cuál sería nuestra costumbre? Y por eso hoy día yo me detengo a pensar estas dos cosas. Halloween, Día de Muertos. Yo ahorita les voy a platicar una anécdota que justo me acaba de pasar. Eh, Llevé a la niña para que compráramos algunos adornos para la casa, para que se viera más bonita para esta conmemoración de estas fechas del Día de Muertos. Y llegamos a un local donde vendían ciertos adornos. Había adornos dedicados al Día de Muertos. ¿Por qué? Porque eran calaveritas, eran catrinas, eran catrines. Estaba esta parte del papel picado, de la flor de cempasúchil, de explícito en estos adornos. Y por otra parte estaban los adornos relacionados a los monstruos, a las brujas, a las calabazas, a las arañas, que se relacionan con esta parte del Día de Muertos. ¿Cuál fue mi sorpresa? El hecho de que yo le dije a la niña, ok, escoge cuáles son los adornos que quieres que llevemos a la casa, cuáles son los adornos que te gustaría que tuviéramos en casa, con la finalidad de poder adornar. Y mi sorpresa fue que escogió adornos completamente alusivos a lo que es Halloween. Una bruja, una calabaza, unos fantasmas, una araña. Ahí fue donde pude corroborar que efectivamente esta parte de las fiestas que hoy día se celebra como Día de Muertos, es muy importante para los niños la incorporación del Halloween. Esta parte de la emoción de salir a pedir dulces, esta parte de la emoción de disfrazarse, esta parte de la diversión por ver las calabazas iluminadas, por festejar este tipo de fiesta, se ha vuelto muy importante. Eso me hizo reflexionar y me hizo pensar en algo que hoy día yo tengo que pensar que la tengo que incorporar a la vida cotidiana, así como incorporamos esta parte del arbolito de Navidad, que también es algo adoptado, que no es propiamente inclusive del catolicismo, que es la fiesta que se festeja la natividad en esas fechas. Y hoy sucede lo mismo. Nosotros estamos acostumbrados y estamos hasta peleados con esta parte de por qué quiero o por qué o veo mal este hecho de que mis hijos o que yo le esté enseñando a mis hijos a festejar el Halloween y quieren que regresemos a esta parte de las tradiciones mexicanas para festejar el Día de Muertos. Aquí tendría que haber dos cosas. Una, esta parte de la publicidad, esta parte de la mercadotecnia, esta parte de lo que vemos en redes sociales, de lo que vemos en películas, de lo que vemos en programas de televisión, de lo que vemos en aplicaciones de Internet, en donde está demasiado fortalecida esta parte del Halloween, que los niños tienen mucha apertura hacia esa fiesta, hacia ese tema y que se emocionan. Y por otra parte, el desconocimiento que tenemos como mexicanos de cuáles son las verdaderas costumbres, cuáles son las verdaderas tradiciones que debemos de llevar a cabo.
en este tipo de fiestas. Por eso lo nombramos de que es más allá de la tradición. ¿Qué es lo que sucede? Hoy día inclusive desconocemos muchas veces en nuestro país dónde realmente se festeja el Día de Muertos, dónde yo puedo encontrar realmente un festejo que tenga que ver con esta celebración o con esta conmemoración. Si yo hiciera un recuento de lo que puedo conocer acerca de estos rituales del Día de Muertos, pues tendría que irme a buscar esta parte cultural, esta parte de los viajes, de dónde puedo aprender esta parte de la costumbre, esta parte de la cultura, esta parte de la tradición mexicana del Día de Muertos. Un lugar que todos conocemos, obviamente, y que sabemos que está completamente relacionado a esto, pues es la zona de Michoacán, la región del lago de Pátzcuaro, allá en Michoacán, que es uno de los lugares más representativos para vivir esta tradición, el Panteón del Pueblo, la Basílica, se llenan de ofrendas, eh, todo este lago de las lanchas en la isla de Janitzio o que en el lago de Janitzio, pues también se llena de todas estas luces, de todos estos rituales, y a lo mejor estamos muy relacionados a ese lugar para conocer realmente cuáles son las costumbres y las tradiciones de este Día de Muertos en nuestro país. Otro que conocemos muy bien, pues finalmente, y sobre todo los que vivimos aquí en el área metropolitana, en la zona del centro del país, pues conocemos el barrio de Mixquic. Mixquic y sobre todo el Panteón de San Andrés, que se encuentra hacia la zona de Tláhuac, de la Ciudad de México, y ahí los días del 1 y 2 de noviembre pues, se convierte en un escenario repleto de color, misticismo, esta parte del respeto a los difuntos, esta parte de los tapetes que se hacen para poder llegar hacia este panteón, pues finalmente también es un lugar en el que se puede celebrar, un lugar en el que podemos conocer acerca de este tipo de costumbres, este tipo de festejos, de tradiciones, para poder hablar verdaderamente del Día de Muertos. Otro lugar que a lo mejor podríamos conocer es Huaquechula, Puebla, cerca del Popocatépetl. Ahí las casas las transforman y las vuelven escenario de ofrendas monumentales de 3 o más niveles, que ahorita vamos a platicar un poquito si sabemos acerca de esta parte de las ofrendas, de cómo podríamos colocar una ofrenda con los elementos necesarios y realmente de la forma correcta que lo tendríamos que estar haciendo. Aquí se colocan ofrendas en todas las casas, ofrendas monumentales con colores blancos que representan esa pureza y los simbolismos hechos por los artesanos propios de la región. Esta parte a veces la desconocemos y a lo mejor pensamos en Puebla, en esta parte de las iglesias, pensamos en Puebla, en las fiestas de diciembre, con este pueblo mágico también que se ilumina para las fiestas decembrinas, y desconocemos muchas veces que en otros lugares, en otros pueblos, también se puede llevar a cabo otro tipo de celebraciones, como puede ser el Día de Muertos. Otro puede ser en la zona de la Huasteca de San Luis Potosí, que esta parte de la Huasteca también tiene una tradición por la veneración del Día de Muertos. La canción que escuchamos al principio, pues finalmente es un guapango, es a base de un guapango, esta cultura que nos enseña que realmente también se da una veneración de los muertos en toda esta zona. Y en la ruta Jantló de la Huasteca de San Luis Potosí, el 1 de noviembre se hace una velación con rezos, con alabanzas toda la noche, y estas son acompañadas con melodías de la danza de la Malinche, esta misma que escuchamos. Entonces se hacen festivales de danza para venerar a lo que son nuestros muertos. Y así podríamos ir con cada uno de los estados de la República y muchos van a cambiar, muchas de las celebraciones van a ser diferentes, van a ser con ciertos rasgos muy particulares, a lo mejor va a tener muchas cosas muy parecidas, que son propias de esta veneración mexicana del Día de Muertos, que finalmente es toda esta parte incorporada por el catolicismo, por esta parte de la conquista española, pero va a haber cosas muy en específico de cada una de las regiones del país. Entonces, hoy día tenemos que aprender a fusionar todo este tipo de festividades, a poderle dar una importancia. Eh, Estábamos platicando de esto, ¿no? De que a veces desconocemos realmente como mexicanos dónde podemos festejar verdaderamente el Día de Muertos y hoy día lo vemos como un puente, que a lo mejor
no conocíamos esta parte de la celebración en San Luis Potosí, no sé, no conocíamos esta celebración en Puebla, pero esperamos este puente del Día de Muertos para irnos a Acapulco, para irnos a Cancún, para irnos a Huatulco, para irnos a alguna de las playas. Entonces, finalmente, aquí caemos en una serie de contradicciones que es la parte que no entiendo. Por una parte, empezamos a hablar mal de esta festividad que se incorpora como lo es el Halloween por no ser de una tradición mexicana. Pero por la otra, realmente no estamos festejando o conmemorando esta parte del Día de Muertos con el aparente respeto que deberíamos de tener. Eh, ¿Por qué? Porque lo pensamos para irnos de vacaciones, ¿no? Y difícilmente al estar de vacaciones, al estar en una alberca, al estar en una playa, pues vamos a incorporar ciertas costumbres, ciertas tradiciones. Entonces, este es el punto que yo sí quisiera platicar. Creo que es un momento, esta pandemia nos va a servir para algo muy importante. El retomar, el volver a conocer, el aumentar nuestra cultura, el leer, el orientarnos, el investigar acerca de realmente cuáles son las costumbres y las tradiciones que se viven en México para este Día de Muertos, cuáles son las festividades que realmente deberíamos de tener. ¿Por qué decimos que es una festividad si estamos hablando de la muerte? Pues finalmente hay algo muy conocido en México que es esta parte de que nos reímos de la muerte. Nosotros vemos a la muerte desde un punto de vista que le tomamos cierto folclore, le tomamos cierta risa, esta parte de las calaveritas, esta parte de todo lo que hacemos, de los colores que incorporamos a todas estas costumbres, pues finalmente a lo que nos lleva es a eso, a que realmente sea una fiesta. Es una fiesta en la que nos encontramos con nuestros seres queridos. Eh, Algo importante que yo sí quisiera platicar es este hecho de que yo quisiera que la niña viera esta parte de las festividades, esta parte de las conmemoraciones, esta parte de las celebraciones, como el hecho de que debe de recordar a todos sus seres queridos, a todos sus familiares, que ya no están con nosotros y que siempre viven en nosotros. Yo no quisiera que realmente nada más recordara a estos familiares que ya no están hoy en día, un día de muertos. Eh, yo quisiera que siempre estuviera en su corazón. Finalmente, es lo que buscamos, el mantenernos vivos en el corazón de las personas. Entonces, simplemente este día es esa conmemoración de que van a regresar de estos seres queridos del más allá para convivir con nosotros. Entonces, por eso podemos hablar que es una fiesta, porque están viniendo al banquete que les estamos ofreciendo, su nombre lo dice, en esta ofrenda, para que regresen con nosotros, para que estén a nuestro lado ese día, para poder acompañarlos en este camino y decirles, aquí estamos, te recordamos, te tenemos muy presente. Y eso es lo que yo quiero que tenga la niña. Si tenemos que incorporar otra fiesta y tenemos que hacer unas festividades que empiecen el 31 con esta víspera del Día de Todos los Santos, con esta víspera de la llegada de los muertos, en los que se pueda disfrazar, en los que pueda pedir dulces, en los que pueda hacer una fiesta, en los que pueda divertirse, para que al día siguiente podamos tener la conmemoración en base a esta ofrenda, a veces en esta parte de todo lo que tenemos que incorporar, a lo mejor ya como una tradición mexicana, pues es muy válido. Y hoy día lo tenemos que ver. Aquí nos están dejando un comentario y nos dicen, algo que es típico de los mexicanos es que siempre vemos la muerte como una burla. Completamente de acuerdo. Y finalmente, pues es lo único que seguro tenemos, ¿no? Esta parte de la muerte. Entonces, nadie va a salir bien librado de ella en esta vida. Entonces, realmente tenemos que vivir esta parte de la muerte, esta parte del festejo a la muerte, que lo vivan los niños, que sepan, que conozcan. Pero lo que yo siempre he dicho, esta parte en la que, ok, yo quiero que los niños sigan mi ejemplo, entonces yo debo de conocer cuáles son las verdaderas costumbres, cuáles son las tradiciones que se llevan a cabo en México y a veces las desconocemos. Criticamos la llegada de otras festividades, no nos gusta que incorporemos esta parte del Halloween, esta parte de la noche de brujas, esta parte de los disfraces, esta parte de las calabazas iluminadas, pero muchas veces desconocemos realmente qué
tradiciones, qué celebraciones, qué conmemoraciones debemos llevar a cabo en nuestro país. Es algo así de simple, y lo platicaba yo en el programa del jueves, esto que se va a venir de un maratón de películas, seguramente, de Halloween, de Viernes 13, películas de terror, películas relacionadas con la Noche de Brujas, y la gente las va a ver, la gente va a estar metida en ese tipo de películas, las va a estar viendo, va a conocer, y conocemos leyendas también, conocemos cuentos acerca de monstruos, conocemos cuentos acerca de estas brujas, ¿no? Estamos esperando ahorita inclusive la llegada en no sé qué plataforma de la película, del remake de lo que es la película de las brujas, lo están esperando y eso no lo criticamos, eso no decimos, ay, pero ¿por qué la voy a ver si tiene que ver con una fiesta que yo no celebro? Eh, entonces, pues finalmente no hay una congruencia en esa parte. Tendríamos que saber incorporar toda esta parte de las festividades y, y conocer acerca de todo lo que debemos de saber. Yo ahorita quisiera preguntar si sabemos realmente algunas leyendas relacionadas al Día de Muertos. Todavía no vamos a platicar de cómo es que llevamos a cabo esta festividad, pero yo podría decirles que vemos películas de terror, conocemos la película de Halloween, conocemos la película a lo mejor de Viernes 13, conocemos la película de It, de eso, que es de lo que se disfrazan los niños, Maléfica, ¿no? Que son brujas, esta parte de todas las brujas de Disney, conocen las historias, de hecho están sacando historias de cada una de las brujas. Y yo me pregunto, ¿qué leyendas tenemos acerca del Día de Muertos? Que no sean unas leyendas a lo mejor de terror o que sean leyendas que vengan de estas culturas prehispánicas, que realmente vengan de nuestra cultura mexicana y a veces también las desconocemos. Eh, la parte de la Secretaría de Cultura de México, cuando existía, pues nos hablaba esta parte de las leyendas acerca del Día de Muertos. Una de ellas era la parte de los nahuales que en la cultura tolteca, en la cultura maya sobre todo y en la cultura mexica, pues hablaba de estos seres sobrenaturales o brujos que tenían la capacidad de desprenderse de su piel y transformarse en algún animal. Esta parte de los nahuales sí a lo mejor está muy relacionado con este tipo de festividades del Día de Muertos y es muy propia de lo que es México. También se habla de una leyenda que se dice que es la leyenda del niño oculto y habla de un niño que se llama Miguelito. Miguelito que era un niño que tras perder a aquellos que lo cuidaban, se perdía de ellos, muere en el abandono y reaparece cada 1 de noviembre para encontrarse con los niños que van pidiendo dulces de casa en casa. Entonces, aunque esta leyenda ya se habla que es muy mexicana, pues nos sigue platicando esta parte del pedir dulces de casa en casa que se ha venido incorporando con estas festividades del Halloween. Hay otra leyenda que se llama la Pascualita, que en Chihuahua la conocen como la Chonita, y nos habla de un maniquí que adquirió vida mientras lucía un vestido de novia, y se dice que desde el año 1930, este maniquí, esta persona, la Pascualita, bueno, no es una persona, este maniquí, la Pascualita mueve los ojos y sonríe, y que inclusive la gente puede verlo. Otra de las leyendas es la de el hombre que no respetó el Día de los Difuntos, y esta es muy propia de San Luis Potosí, en la que se dice que un señor que se negó a poner una ofrenda porque iba a generarle un gasto, porque iba a perder un día de trabajo, pues tiene como castigo el ser visitados por sus familiares, pero con la finalidad de llevárselo. Entonces, esa sería otra leyenda que se habla dentro de la cultura mexicana y otra que es de las más conocidas pues es la de la Llorona, que es esa mujer que luego de una desilusión amorosa ahoga a sus 3 hijos y después ella misma se suicida en el río donde ahogó a sus hijos y cada noche aparece lamentándose por esta pérdida y buscando a sus hijos. Entonces, podemos conocer de películas, podemos conocer de toda esta parte de los monstruos, de las brujas, todas estas festividades de Halloween, que las incorporamos a lo mejor en nuestra vida diaria, en lo que vemos en la televisión, y no conocemos a veces esas leyendas que son propias de México, que tendríamos que ir incorporando también en esta parte de la cultura, como un cuento para nuestros hijos, el decirle cuál es un cuento propio de nuestro país, que no nada más se queden con las películas que pueden estar viendo en la televisión. Hoy día también lo estaba platicando, esta película de Coco vino a fortalecer esta costumbre, esta tradición, este gusto por las costumbres mexicanas. Eh,
esta de James Bond, que en la que se realizaba un desfile de Día de Muertos, vino a fortalecer esta parte de los desfiles. Si bien ya se llevaban a cabo ciertos desfiles, pues no es como hoy en día que se lleva a cabo el desfile de Día de Muertos, el desfile de Catrinas, en la que acude muchísima gente a Paseo de la Reforma para poder ver esta festividad, este desfile, y finalmente parte precisamente a partir de estas películas, ¿no? Que inclusive ni siquiera son mexicanas, sino que se realizan en el extranjero y le dan mucha importancia a las festividades que tenemos en México y precisamente la del Día de Muertos es una festividad, es una costumbre, es una tradición que a la gente del extranjero le gusta llevar a cabo. Eh, Le gusta conocer acerca de esta fiesta que nosotros celebramos. Entonces, como mexicanos, ¿qué es lo que deberíamos de tener? El conocimiento real de cómo tendríamos que llevar a cabo este tipo de festividades, qué es lo que realmente tendríamos que incorporar a lo que es eh, nuestras tradiciones en casa, que realmente es lo que buscamos enseñarle a nuestros hijos para que puedan llevar a cabo como buenos mexicanos esta parte de esta celebración. Entonces, vuelvo a reiterar, hoy día creo que no deberíamos de ver tan mal la incorporación de otras festividades dentro de nuestro país, dentro de lo que podemos llevar a cabo. ¿Por qué? Porque pues finalmente es algo que puede darse y que puede tenerse. Lo que les dije hace rato, ahora que llevé a la niña a comprar estos adornos y que escogió puros adornos de Halloween, pues está bien, tiene la ilusión de esta parte de pedir dulces, de salir a pedir dulces, de disfrazarse, pero por otra parte, creo que es el momento ideal hoy en día con este encierro que tenemos de que yo como papá me ponga a leer, me ponga a investigar si es que no lo sé, y podamos montar una ofrenda en casa. Yo me gustaría invitarlos a que este año en particular, con la finalidad de retomar estas costumbres, de volver a enseñar a nuestros hijos, y no solo a nuestros hijos, nosotros mismos, el retomar esta costumbre en familia. Cuando se vienen las festividades de Navidad, ¿qué es lo que hacemos? Nos reunimos en familia, los que vivimos en la casa, y todos queremos colocar el arbolito de Navidad y todos queremos colocar nuestro nacimiento en nuestra casa. Todos formamos parte de él, todos formamos parte de la colocación. Sabemos qué es lo que representa cada uno de los elementos en esta festividad y a veces en casa no colocamos una ofrenda, a veces no sabemos ni siquiera qué elementos son los que se deben de incorporar. Entonces, hoy día yo les diría, vamos a investigar, vamos a conocer, vamos a retomar esta parte de las costumbres, de las tradiciones mexicanas, vamos a informarnos adecuadamente y vamos a reunirnos en familia con esta idea de colocar una ofrenda. A mí esto me parece algo muy importante porque todos creo que tenemos un ser querido que ya no está con nosotros. Todos tenemos un ser querido que nos gustaría que regresara con nosotros. Todos tenemos a esa persona que nos gustaría volver a ver, que nos gustaría volver a abrazar, que nos gustaría volver a platicar con ella. Y el día de Todos los Santos, este Día de Muertos, pues se presta adecuadamente para que lo recordemos. Si bien todos los días vive en nuestro corazón, si bien todos los días pensamos en esas personas, las tenemos muy presentes, todos los días nos duele el hecho de que hayan partido, pues es el momento de festejarlos, es el momento de celebrarlos, es el momento de decir, te sigo recordando. Aunque finalmente lo tendríamos que hacer diario y lo podemos hacer diario, pues con toda esta parte de las tradiciones, con toda esta parte de la cultura, con toda esta parte de que en esta fecha, en el sentido de que nuestro pueblo sigue esta religión, o sigue una religión en la que se dan estos rezos, se dan estas liturgias, eh, es el momento para que los recordemos aún más y decirles, sigues presente en mí, yo te sigo recordando, pero vamos a hacerlo como debe de ser. Eh, ya no vamos a criticar esta fiesta del Halloween si no conocemos realmente cómo tendría que ser el festejo mexicano del Día de Muertos. Entonces, yo los invito a que este año en particular, este año que finalmente
estamos atravesando un periodo difícil en el que ha habido muchas pérdidas humanas, en el que deberíamos de pedir por mucha gente que se ha ido. eh, pues es el momento de colocar esta ofrenda, es el momento de que realmente en familia incorporemos esta bonita tradición del Día de Muertos en nuestra casa. Es el momento de hacerlo. Es el año en que volvemos a retomar esta costumbre que deberíamos de tener año tras año para festejar a nuestros muertos. Aquí Mitch Puebla nos dice, ¿qué onda, Doc? Bienvenida aquí al programa. Ahí váyanos dejando sus comentarios acerca de qué piensan del Halloween, qué piensan del Día de Muertos, si realmente conocen cuáles son las costumbres, las tradiciones en México. Platíquenme si ustedes van a conmemorar a sus muertos o si se van a ir de vacaciones, que bueno, este año es difícil, ¿no? Porque por esta parte de la pandemia hay muchos lugares cerrados. Es un tema que podríamos platicar mucho, que podrían dejar sus opiniones. Todo es muy válido, yo por eso se lo estoy diciendo, yo les doy mi punto de vista como papá de realmente qué es lo que deberíamos incorporar y este hecho de que yo no veo tan mal el incorporar estas festividades y el volverlas parte de, porque si me voy a los orígenes, ya lo dijimos, finalmente representan lo mismo. ¿Qué pasa con este Día de Muertos? Finalmente la costumbre indígena de colocar ofrendas de alimentos, de colocar estas semillas, que también se colocaba el copal en estas ofrendas prehispánicas, los cráneos de los enemigos, que era esta parte del recordar la muerte de sus enemigos, pues con esta parte de la sinergia que hay con las costumbres españolas por esta conquista que se dio del país, pues se da esta fusión, ¿no? Esta fusión para la celebración del Día de Muertos y una parte importante que hoy día como mexicanos tenemos muy incorporada es esta parte de las ofrendas. Todos pensamos en Día de Muertos y pensamos en una ofrenda. Pero aquí el problema es que no todos la colocamos, no todos lo festejamos como debe de ser y vuelvo al mismo punto. Todos tenemos un familiar, todos tenemos un amigo, todos tenemos un pariente, un ser querido que ya no está con nosotros y que podríamos, su nombre lo dice, es esta parte de dedicarle nuestro altar, de dedicarle nuestras oraciones, de dedicarle ese día a ese ser querido. Y podríamos platicar que en México estos altares del Día de Muertos pueden ser divididos en varios escalones. Los puede haber de 2, de 3 y hasta de 7 niveles y cada uno de ellos tiene su respectivo significado. ¿Qué pasa en el caso de los altares de 2 niveles? Son los altares más sencillos. En estos eh, deben de estar incorporados todos los elementos que debe de tener toda ofrenda. Eso sí es un punto muy importante. No porque sea un altar más pequeño, un altar de menos niveles, no tendría que cumplir con esta parte de las costumbres, de las tradiciones, de los elementos que debe de tener una ofrenda. Entonces, ese es el punto importante, el conocer cuáles son los elementos y el significado que debe de tener una ofrenda, ¿ok? Entonces, si es de 2 niveles, pues finalmente debe de tener esos 16 elementos. ¿Qué es lo que pasa con esta ofrenda de 2 niveles? Simplemente se está dando esa representación entre lo que es la tierra y lo que es el cielo. Es decir, todo lo que podemos encontrar como frutos de la tierra, las bondades del cielo, el hecho de que nuestros seres queridos van a venir para estar con nosotros, van a estar en esta vida terrenal por esa noche. Entonces, estas ofrendas de 2 niveles significan esto, la parte del cielo, la parte de la tierra. ¿Qué pasa con las ofrendas o los altares de 3 niveles? Los altares de 3 niveles representan la parte del cielo, lo que es la tierra y lo que es el inframundo. Entonces, esta parte del inframundo que se viene incorporando y que también incluso esta parte del inframundo sí viene de las culturas prehispánicas con esto del Mictlán. Está incorporado esta parte del inframundo, pero aquí se ve lo que es el cielo, la tierra y la parte del inframundo. Con esta incorporación de la religión católica, con esta parte de la costumbre del catolicismo, de que se incorpora a través de la conquista española y se fusiona con las culturas prehispánicas, el significado de una ofrenda de 3 niveles, que es la que normalmente se llega a realizar
en la mayoría de las casas, pues finalmente el significado inclusive se lo dan desde el punto de vista religioso y dicen que tiene que ver con la Santísima Trinidad, ¿no? Esta parte del cristianismo, esta parte del catolicismo de que un Dios Padre, un Dios Hijo y el Espíritu Santo, que conformaban esta parte de la Santísima Trinidad. Entonces, ahí también está incorporado esta parte religiosa. Pero finalmente el significado de los tres niveles tendría que ser el cielo, la tierra y el inframundo. Y el inframundo sí se ve completamente involucrado desde las culturas prehispánicas con el Mictlán. ¿Qué pasa con el altar que tiene 7 niveles? El altar de 7 niveles, en las ofrendas grandes, en las ofrendas cuando hay concursos, cuando hay representaciones, cuando hay festividades en ciertos pueblos, quizás son las más populares porque cumplen con todos los niveles que debería de tener. Y se habla que son los 7 niveles que debe de atravesar el alma para poder llegar a su descanso. Aunque a veces desconocemos esta parte y el Mictlán, que era este camino que tenían que seguir las almas de los muertos, que estaba incorporado con esta parte de las culturas prehispánicas, ni siquiera son 7 niveles, son 9 niveles. Entonces, deberíamos ahí de fusionar un poquito más y conocer qué es lo que se está dando. Desde dentro de la cultura otomí, con esta incorporación del catolicismo, del cristianismo, pues se dice que estos escalones, que estos 7 niveles, lo que representan son los 7 pecados capitales. Entonces, ahí es donde podemos ver estas diferencias. Y sí puede ser, lo estábamos diciendo hace rato, se está dando una fusión de las costumbres de las culturas prehispánicas con la llegada de los españoles, con esta conquista española en la que se fusiona con ciertas festividades religiosas. Y lo decíamos ahorita, la parte del Mictlán son 9 niveles, la parte en la que se supone el alma va a atravesar para llegar a su descanso eterno, se transporta a 7 niveles, ¿no? Entonces, sí es importante que lo veamos. ¿Qué pasa con estos 7 niveles? A veces desconocemos cómo tiene que ser, pero en el nivel más alto está completamente involucrado esta parte del simbolismo religioso. Ahí se tendría que colocar la imagen del santo del cual esa familia, esa persona sean devotos. Esta finalidad o la finalidad de incorporar este santo, de que esté incorporada esta imagen, pues finalmente es un elemento religioso, es el hecho de que nuestra alma va a estar cuidado por esa divinidad, por por esta parte en la que ese santo del cual somos devotos nos va a estar cuidando. En el nivel 2 está dedicado a las ánimas, sobre todo a las ánimas del purgatorio, y aquí es donde nuestro muerto tendría que pedir permiso para poder salir y venir con nosotros. Entonces, eh, vemos que ese segundo nivel sería muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro difunto es ese nivel en el que tendría que pedir ese permiso para estar a nuestro lado en esta fecha. Para poder venir, ya una vez que obtiene ese permiso, está el nivel 3. El nivel 3 es el de la purificación. El nivel de la purificación en el que lo que se busca es que el cuerpo no se vaya a corromper durante el viaje. Si bien sabemos que es un alma, pues esa alma a lo mejor tiene una imagen. Entonces, no se debe de corromper esa alma, no se tiene que corromper ese ser querido en el trayecto que va a venir a visitarnos en esta fecha. Aquí es donde se tiene que poner la sal, esa sal que va a simbolizar la purificación del espíritu, y sobre todo si nuestro altar está dedicado a los niños, es muy importante que la sal no falte en nuestro altar. ¿Por qué? Porque va a significar esa parte de la purificación del espíritu. Y esa sal tendría que estar incorporada en el tercer nivel. Si nuestra ofrenda es de 2 o de 3 niveles, lo importante es que esté presente la sal. La sal es uno de los elementos más importantes, es uno de los 16 elementos que deben de estar completamente involucrados en cualquier ofrenda del Día de Muertos. Y ahora, es importante lo que yo les estaba diciendo, que finalmente si vamos a colocar nuestra ofrenda, que es muy importante que lo hagamos con nuestros hijos, que les enseñemos esta parte de las tradiciones, si vayamos diciéndoles qué es lo que debemos de incorporar y cuál es el significado para que ellos también entiendan el por qué lo estamos haciendo. Me regreso a esta ofrenda de 7 niveles. Ya lo decíamos, el santo, que es del cual éramos devotos, o la persona era devota, para que cuide ese viaje. En el segundo, esta parte de las ánimas, donde va a obtener el permiso. El tercero es donde obtiene esta purificación de su alma, de su espíritu, para que no se corrompa durante el viaje. En el cuarto está dedicado al alma.
En esta parte del alma tiene que estar incorporado el pan de muerto. ¿Por qué el pan de muerto? Si finalmente el pan de muerto, si le vemos el significado físico, pues finalmente son los huesitos del difunto, la cabeza o el cráneo del difunto, pero tiene también un tinte o un factor religioso. ¿Por qué? Porque el pan está muy incorporado a las Eucaristías, lo que es la Eucaristía, lo que es la misa dentro de esta festividad religiosa. Entonces, este cuarto nivel que está dedicado al alma es donde tenemos que incorporar este pan de muerto. Aquí nos deja un comentario Carlita del Ángel. Dice, yo cada año hago mi ofrenda y aunque todos los días recuerdo a mis seres queridos que ya no están conmigo, ese día es muy especial y los recuerdo mucho más porque siento que están conmigo, aunque me sigue doliendo su partida, pero me gusta hacerlo, ya que a ellos les gustaba y antes de morir nos decían que nunca dejáramos de hacerles ofrenda y así lo he hecho cada año por su recuerdo y por tradición. Ese es un punto importantísimo. Antes los papás precisamente nos pedían esta parte de la ofrenda para que no los olvidáramos. Y como bien lo dice Carlita, jamás los vamos a olvidar, siempre van a estar. Pero teníamos muy presente esta parte de la ofrenda y se ha venido perdiendo. Por eso yo les decía que hoy día considero que es muy importante el que reincorporemos estas tradiciones, estas costumbres, pero lo hagamos de una manera correcta, lo hagamos involucrando realmente lo que tiene que llevar toda ofrenda. Regresamos a esa ofrenda de 7 niveles. El quinto nivel estaría dedicado a la comida. La comida, en este caso, los guisados, los frutos, esta parte de las bebidas que le gustaban al difunto. Aquí hay algo muy importante. Muchas veces vemos estas ofrendas mexicanas y le incorporan el mole, le incorporan el tasajo, le incorporan un chocolate, un mezcal. Y aquí lo importante sería que nosotros recordamos a nuestros muertos, nosotros recordamos a nuestros difuntos, nosotros conocemos o conocíamos cuáles eran los gustos de ellos. Realmente la comida que incorporemos en nuestra ofrenda tiene que ser dedicada a ellos. Entonces, aquí viene otro punto bien importante con la fusión. Hoy día, yo les voy a ser sincero, si a mí me colocaran una ofrenda, pues yo no quiero mole, a mí no me gusta el mole. Digo, yo sé que a lo mejor van a decir, ay, ¿cómo puede ser que no le guste el mole? Pero yo preferiría que le incorporaran algún otro tipo de alimento si la ofrenda está dedicada a mí. ¿Ok? Lo mismo pasa con el mezcal. A mí en lo particular el mezcal no me gusta. Entonces, o el pulque, o el chocolate. Si es una ofrenda que va a estar dedicada a mí, pues finalmente entonces colocar el alimento, colocar la bebida que realmente le gustaba a la persona que está dedicada a nuestra ofrenda. Aquí nos dejan otro comentario, dice, como la película de Coco que explica que si no les ponen ofrenda a sus almas, ya no pueden venir porque empiezan a ser olvidados. Ese es un detalle muy importante y que viene precisamente en el escalón 6. El escalón 6 es donde se tiene que incorporar un retrato, una fotografía de la persona a la que está dedicada la ofrenda y a la cual se le está honrando ese altar. Tiene dos finalidades, el hecho de colocar la fotografía, el hecho de colocar el retrato de nuestro difunto. Una es, como lo acabamos de decir, el dedicarles, el honrar el altar a su nombre, el que sepan que está completamente dedicado a ellos. Y por otra parte, se dice también que el hecho de que coloquemos la fotografía les va a indicar el camino a seguir a esa casa, a esa ofrenda. Ellos van a saber que está dedicado a ellos. ¿Ok? Entonces van a saber que efectivamente se les sigue recordando, siguen estando presentes y esa ofrenda está dedicado a ellos. Entonces, como dice aquí, efectivamente en la película de Coco, es como esta parte de colocar la ofrenda para que puedan venir y pensar que no están olvidados. Pero sí es muy importante que ese sexto nivel tenga incorporada esa fotografía, ese retrato, porque simboliza esas dos cosas. El que puedan llegar a esa ofrenda que está dedicado a ellos y el hecho de que nosotros estamos honrando nuestro altar hacia ellos, que lo seguimos teniendo completamente presentes. En el nivel 7 se tiene que colocar una cruz. Esta parte de la cruz nuevamente viene a ser un simbolismo religioso.
Lo que busca con esta cruz es expiar las culpas, el hecho de que no tenga culpas, esta parte del perdón. Y se tiene que colocar esa cruz. Y si lo hiciéramos desde el punto de vista de la cultura prehispánica, mucha gente coloca esta cruz con semillas, lo llega a hacer hoy en día con aserrín. ¿Por qué? Porque hablábamos hace rato de la importancia de la tierra en esta ofrenda. Entonces, la tierra puede estar involucrada. Hoy día, más que la tierra, se utiliza el aserrín de colores. También puede estar formada por cal. Muchas veces se coloca el pétalo de las flores, esta flor de cempasúchil que tiene completa relación con el Día de Muertos, o bien también se puede colocar una cruz en la que se contorne con veladoras. Entonces, esos son los 7 niveles que debería de tener nuestra ofrenda y la importancia que debe de tener cada uno de ellos. Pero lo decíamos, puede ser que mi ofrenda sea de 2, de 3, de 7 niveles, o bien de un solo nivel. ¿Ok? Pero debe de tener incorporados 16 elementos que a lo mejor desconocíamos. Y yo les voy a decir, yo me encargaba hasta hace poco de la coordinación de ciertas actividades en una universidad. Y parte de esas actividades era el colocar la ofrenda del Día de Muertos. Por eso yo pensé que realmente sí conocía acerca de la ofrenda del Día de Muertos. Y hoy que me puse a investigar cuáles eran realmente los elementos importantes, los elementos necesarios que debían estar involucrados en una ofrenda, con 2 o 3 me sorprendí. Entonces, vamos a platicar de estos elementos que son indispensables en nuestra ofrenda y que deberíamos de tener a la mano, deberíamos de tener listos para que a nuestros hijos les vayamos enseñando cómo colocar este altar. El primero de ellos sería el copal o el incienso. Por una parte, es esta parte del aroma que le va a servir a nuestros difuntos como una guía para poder llegar a la ofrenda. Pero por otra parte, y la más importante, el hecho de la purificación del alma. Esta resina, esta parte del copal, se utiliza, esto sí, desde las culturas prehispánicas, y era utilizado como, con motivos de festividades, con motivos medicinales, se colocaban en las ofrendas para halagar a los dioses. Entonces, esta parte del copal sí está completamente involucrada desde la cultura prehispánica y es muy importante que se incorpore este anafrito en el que se puede estar quemando el copal o un incienso con la finalidad de purificar el alma de la persona que está o del ser querido que está viniendo a la ofrenda. Y por otra parte, lo que decían también, el hecho de que este aroma va a guiar a nuestros difuntos a que puedan llegar a este altar. Dos, es muy importante que tenga un arco. Yo esta parte la desconocía. Yo a veces veo cómo colocan el papel picado, pero o a veces lo colocan como si fuera el mantel. De hecho, se dice que esta parte del mantel blanco también debería estar incorporado, pero ojo, esta parte del mantel blanco tiene un simbolismo religioso. Realmente, en la parte del mantel, vamos a ver dónde tendrían que estar montados los elementos de la ofrenda, pero si es de niveles, el mantel tendría que ser blanco. Y muchas veces cometemos el error de relacionar el color negro, este color de luto, para poder montar nuestra ofrenda y ponemos como mantel una tela negra y no debería de ser. Realmente el color de la tela tendría que ser blanco por esta parte también del alma, esta parte de la purificación. Pero bueno, esta parte del arco representa la puerta de entrada al mundo de los muertos. Todo altar, toda ofrenda debería de tener un arco. Este arco podría estar hecho de flores, este arco podría estar hecho de papel picado. Entonces, no importa con qué realicemos el arco, pero nuestra ofrenda debe de tener un arco. En el mundo de los muertos, en esta parte del Mictlán, se dice que el octavo nivel, que es para encontrarse con Mictlán Tecutli, debe de tener este arco. ¿Por qué? Porque se convierte en esta puerta de llegada, entonces, al mundo de los muertos. Tendremos que colocarle un arco a nuestra ofrenda. ¿Por qué? Porque es ese simbolismo de esta puerta que va a tener hacia el mundo de los muertos. El tercer elemento importante es el papel picado. El papel picado tiene su origen desde los aztecas, donde ya era utilizado para representar al viento. El viento que era un punto muy importante. ¿Por qué? Porque en las ofrendas que se les dedicaban a los muertos en las culturas prehispánicas tenían que verse involucrados los 4 elementos de la naturaleza. Ya habíamos platicado que la tierra era muy importante porque incluso
viene con las festividades de las cosechas. El fuego siempre ha estado incorporado a través de las veladoras, a través de las antorchas, y lo que es el viento estaba incorporado con el papel picado. ¿Okay? Y ahí se representa este elemento que es el viento. Como dice aquí, así el papel picado en los altares de muertos se utiliza en diferentes colores, pero es muy importante que nuestra ofrenda tenga este papel picado de color amarillo, porque el papel amarillo representa la pureza, y el morado que es un símbolo de duelo. Aun cuando este color morado otra vez realmente se incorporó a partir de esta conquista española, de la llegada del catolicismo, del cristianismo, y en todas las festividades religiosas en las que hay luto, en las que hay duelo, se ve involucrado el color morado. Entonces, este papel picado también es muy importante que esté incorporado en nuestra ofrenda. La flor de cempasúchil, creo que todos sabemos que realmente es un elemento fundamental, es un elemento primordial de nuestras ofrendas. Esta flor es completamente mexicana. En las culturas prehispánicas era considerada como un símbolo entre la vida y la muerte. Normalmente se utiliza para colocar senderos, ya sea con los pétalos o con las flores, porque este sendero, este camino, va a servir para guiar a las ánimas desde la entrada de las casas hasta lo que es el altar o la ofrenda. Entonces es también muy importante que con estas flores estén incorporadas a nuestro altar, estén incorporadas a nuestra ofrenda y que hagamos un camino con ellas. ¿Por qué? Porque este camino es otra vez una guía para que nuestro difunto pueda llegar a su altar. El siguiente elemento yo lo desconocía. La verdad yo no sabía que estaba incorporado como un elemento importante, como un elemento fundamental, un elemento indispensable de toda ofrenda, y es el alelí y las nubes. Esta florecita blanca que vemos muchas veces en los arreglos florales, cuando compramos una rosa que le incorporan unas florecitas muy pequeñitas blancas, también son muy icónicas de esta festividad por la estela aromática que desprenden. Y dice aquí, el alelí y la nube no deben de faltar, ya que su color significa pureza y ternura. Sobre todo si nuestro altar está dedicado a los niños, debe de estar incorporado este alelí o estas nubes, porque son el símbolo para dar la bienvenida a nuestros difuntos al mundo de los vivos. Que yo desconocía esta parte de la alelía y de la nube. Hoy día sé que debo de incorporarla a mi altar. ¿Por qué? Porque va a representar esta parte de la pureza, esta parte de la ternura, esta parte del simbolismo de darle la bienvenida a nuestro difunto. El siguiente elemento todos lo colocamos, inclusive muchas veces es el único elemento que colocan en un altar el Día de Muertos, y sería el fuego, las veladoras, los cirios. Eh, Anteriormente se utilizaban rajitas de ocote, hoy en día se utilizan cirios, se utilizan veladoras. Esto con la finalidad de iluminar el altar, de iluminar el camino de vuelta al mundo de los muertos para nuestro difunto. Entonces, aquí algo importante es que debemos de colocar estas veladoras para iluminar el camino, pero deberíamos de tener un cirio, una vela más grande. ¿Por qué? Porque finalmente esta vela más grande va a significar esta luz para el alma de nuestro difunto. Entonces, no es nada más colocar veladoras por colocarlas, sino que cada uno de estos cirios, que serían las velas más grandes, tendrían que ser la forma de iluminar el alma de nuestros muertos, y las veladoras más pequeñas son las que nos van a ayudar a generar esta guía de luz para avisarle a las ánimas que estamos listos para recibirlas e iluminar el camino de regreso también hacia el mundo de los muertos. Otro detalle importante es el agua. El agua tiene un significado también para el altar del Día de Muertos. Y ojo, aunque se rieron de mí ayer por hacer ese comentario, decía, o sí dicen que es para calmar la sed del espíritu por este trayecto, por este camino que guió. Finalmente también es simbolizar esta parte de la entrada al inframundo desde lo que son los mayas. Los mayas tienen muy relacionada esta parte de los cenotes. Inclusive en las ofrendas mayas se hace la mención de que ponen una ollita, ponen una vasija con agua, porque va a asemejar esta parte de los cenotes, que ellos consideraban que eran esa puerta al inframundo. Entonces, es importante también el colocar o el incorporar esa agua. Y cada veladora, cada cirio que dijimos que representaba la iluminación del alma de ese ser querido, tendría que tener un vasito. ¿Por qué? Porque ese vaso le va a corresponder a ese difunto para calmar la sed para ese trayecto que recorrió. La tierra.
la tierra también es un elemento fundamental. Hablábamos de lo que es la cal, de que hoy día se incorpora el acerrín de colores, y esta parte de la tierra es muy importante porque es la parte en la cultura prehispánica que era dadora de vida, y es con lo que relacionamos hoy día esta festividad, si la incorporamos desde el punto de vista católico, y en este punto de representar a la tierra, pues está también todo lo que son las semillas, lo que es el cacao, lo que es el maíz, lo que es el arroz, algunas otras dependiendo según la región del país, pero tendría que estar incorporada también en nuestro altar. Esta parte de la tierra, esta parte de las semillas, ¿por qué? Porque esta tierra es la dadora de vida, ¿ok? Y también en parte de la Iglesia Católica, de esta parte del cristianismo, pues lo dice, vamos a regresar un día, ¿no? Nos vamos nuevamente a volver a convertir en polvo y vamos a regresar a ese origen que tuvimos. La cruz de cal o la cruz de tierra o la cruz como las semillas que platicábamos, en los pies de la ofrenda, en ese primer nivel, se tiene que colocar esa cruz. Eh, ¿Por qué? Porque esto lo dijimos hace rato, finalmente es esta parte de la expiación de las culpas, que nuestro difunto al momento de llegar a esta ofrenda encuentre la buena aventura. Entonces debe de estar incorporada esta parte de la cruz y sobre todo hoy día que tenemos muy involucrada esta parte de las costumbres también católicas o cristianas dentro de nuestras ofrendas. Las calaveras, si bien ya decíamos que desde las culturas prehispánicas se ponían los cráneos de los muertos que tenían, de los que fueron los enemigos, que ponían los cráneos como un trofeo, pues hoy día las calaveritas de azúcar también las debemos de incorporar. Hoy día también hay de chocolate, hay de algunos otros materiales, pero aquí lo importante es que esté presente eh, esta calaverita. ¿Por qué? Porque esta calaverita se relaciona con el Zompantli, que es la representación de la muerte de los guerreros aztecas. Entonces ahí es donde vemos relacionado, vemos incorporada esta parte de la muerte. Hoy día, pues inclusive se le puede poner el nombre de nuestro difunto a cada una de las calaveritas, pero debe de formar parte importante de nuestro altar. La comida y la bebida, ya lo dijimos, finalmente va a venir a un festín, va a venir a un banquete nuestro ser querido y lo importante es incorporar la comida que a él le gustaba, las bebidas que a él les gustaban. El pan de muerto, ya lo dijimos también, es el simbolismo de la Eucaristía, este pan, esta parte de la representación de los huesos, del cráneo de los muertos. Y también hoy día podemos ver con más frecuencia pan de muerto con ajonjolí. Se dice que el pan de muerto que tiene ajonjolí, lo que representa el ajonjolí es las lágrimas de las almas. Entonces, aun cuando lo podríamos ver diferente, porque estamos acostumbrados a ver el pan de azúcar, este pan de muerto con ajonjolí tiene exactamente la misma representación, pero está incorporada el hecho de que la del jonjolí podría representar las lágrimas de nuestros muertos. La fotografía del difunto, ya lo dijimos, también es muy importante. ¿Por qué? Porque es la forma de hacerles ver que este altar es honrado para ellos, está dedicado a ellos. Y también lo dijimos, es finalmente el hecho de que podamos hacerle ver que su memoria sigue viva en nosotros y también que sepan que ese altar que les indique el camino a llegar a ese altar que está dedicado a ellos. La sal, también lo platicamos, el elemento de la sal es muy importante. ¿Por qué? Porque es la parte de la purificación del alma, que no se corrompa en el traslado, tanto de ida como de regreso. Les ayuda esta parte de la sal a regresar a su lugar, los ayuda en su camino. Entonces la sal es muy importante y sobre todo, nuevamente, si es una ofrenda dedicada a los niños. Deberíamos de tener también un perrito xoloescuintle. ¿Por qué? Porque según las culturas prehispánicas, este perrito, este perro azteca, ayudaba a las almas, ayudaba a los muertos a cruzar el río para poder llegar al inframundo. Dice aquí, este perrito representa al dios Xolotl. Este guía espiritual ayuda a las ánimas a cruzar el río Chiconahuapan, que es el último paso para llegar al inframundo. Aquí hay algo muy importante que a lo mejor desconocemos. Debemos de tener incorporado este perrito, el Xoloescuintle. ¿Por qué? Porque este perrito lo que va a hacer es orientar a nuestras ánimas por el buen camino de regreso por donde vinieron. Los va a acompañar de regreso, los va a poder llevar a ese lugar de muertos. Pero también es muy importante el color. El color del Xoloescuintle tiene que ser un color pardo, un color café. Se dice que si colocan la imagen de un Xoloescuintle blanco, no va a atravesar el río,
¿Por qué? Porque el blanco significa que ya está purificado. No puede volver a entrar al río porque ya está purificado. Si lo coloca negro, tampoco puede entrar al río. ¿Por qué? Porque no puede acompañarlo en ese trayecto. Entonces, realmente el color del xoloescuintle que tendríamos que colocar en nuestra ofrenda tendría que ser de color café. Y el petate se coloca para que los muertos en ese día puedan descansar, pero a su vez tendría que colocarse como un mantel para colocar los elementos en el altar de muertos. Entonces, tenemos que incorporar también ese petate. Son 16 elementos los que debemos incorporar a esta ofrenda, sea de 1, 2, 3, 7 niveles los que yo logre incorporar. ¿Qué otras cosas podríamos incorporar si es una ofrenda para niños, juguetes, prendas de vestir, en el caso de adultos, en el caso de niños, algún objeto de trabajo, en el caso de los difuntos adultos? Se llegan a colocar catrinas, figuras de barro, figuras de yeso, elementos religiosos. Una parte de la tradición griega incorpora monedas de oro. Entonces, podemos incorporarle muchos otros elementos a nuestra ofrenda, pero la parte importante tendría que ser estos 16 elementos que deben de estar completamente involucrados. Y lo decíamos, eran 7 niveles los que normalmente debe de tener nuestra ofrenda. Pero ¿qué pasaba con las culturas prehispánicas? Estos 7 niveles decían que eran los niveles que había para llegar al inframundo, pero en la cultura prehispánica, que se habla del Mictlán, realmente son 9 niveles. Estos 9 niveles eran el Chiconahuapan, el Tepectlimonacmictlán, el Iztepetl, el Itzejecayán, el Paniyecatocayán, el Timimimanaloayan, el Teocoyohuehuealoyan, Izmictlán Apoxcalolca y Chicunamictlán. ¿Ok? Espero haberlos dicho bien. ¿A qué voy con esto? Que este largo viaje que se llevaba a cabo en el Mictlán, pues eran 9 niveles. Entonces, realmente podemos ver que se está dando esta fusión entre lo que eran las culturas prehispánicas, en lo que fue ya esta conquista española, y se tuvo que fusionar con esta parte de las tradiciones religiosas. ¿A qué voy con esto? Que finalmente, con lo que empecé el día de hoy, eh, debemos de conocer realmente cuáles son estas tradiciones de nuestro país. Tradiciones que ya están completamente fusionadas, ya realmente no seguimos un ritual de las culturas prehispánicas, se siguen incorporando en nuestras ofrendas, se siguen incorporando en nuestras fiestas, se siguen incorporando en toda esta festividad, en todas estas costumbres del Día de Muertos, sigue estando presente este elemento de dedicación a la muerte, pero ya tiene muchos tintes religiosos, ya tiene muchos tintes de la Iglesia Católica, de la Iglesia Cristiana. Entonces, hoy día, yo vuelvo a repetir, creo que podemos fusionar una fiesta más, como lo es el Halloween, que es esta víspera para la llegada del Día de Muertos, y utilizarla como eso. Viene una fiesta como víspera del Día de Todos los Santos, en los que podemos festejar, podemos disfrazarnos, podemos divertirnos, podemos pedir dulces, lo que sea. Es una víspera para la llegada del Día de Todos los Santos. Inclusive lo que podríamos hacer es con nuestros hijos disfrazarnos, salir a pedir dulces, festejar, tener una fiesta del Día de Muertos, o bueno, en este caso del Día de Halloween, y a lo mejor ese día empezar a colocar nuestra ofrenda que a partir del día siguiente ya se va a incorporar a nuestras tradiciones mexicanas. Que sí es importante, nuevamente, que conozca todos los elementos que debe de incorporarse en toda esta costumbre y tradición mexicana. Eh, yo los invito a que realmente conozcamos un poquito más de nuestras tradiciones, que no veamos el Día de Muertos como un puente más para poder salir de vacaciones, que realmente sí dediquemos este día a esos seres queridos que ya no están con nosotros, pero que seguimos teniendo muy presentes en nuestro corazón, que les dediquemos una ofrenda, que les dediquemos un altar, que honremos su memoria, que les volvamos a colocar las cosas que les gustaban, pero que nuevamente tomemos a nuestros hijos y les enseñemos cuáles son nuestras costumbres, cuáles son nuestras tradiciones, qué es realmente lo que nosotros venimos realizando. Yo los invito a eso. Los invito también a que nos dejen comentarios, ya sea en nuestros correos electrónicos, como pueden ser rkradiooficial@gmail.com,
y estaralciendesmaspadre@gmail.com. Déjenos temas, sugerencias de tema, comentarios. Yo les vuelvo a colocar esta imagen con la que abrí el programa, en la que yo con mi hija realmente busco esta parte de festejar todas estas fiestas, de que ella vea que viviendo podemos festejar a la muerte, viviendo podemos recordar a nuestros seres queridos, que no está mal el hecho de que incorporemos otras fiestas que nos pueden ayudar a recordar realmente nuestros orígenes, realmente nuestras tradiciones. Entonces, yo los invito a que nuevamente retomemos estas costumbres, nuevamente retomemos todo esto que tiene que ver con nuestros orígenes, que realmente conozcamos, que investiguemos qué es lo que queremos, que caigamos en esa congruencia de saber que si voy a colocar mi ofrenda es porque sí investigué cuáles son los elementos necesarios para la ofrenda y no nada más critiquemos otras fiestas por criticarlas, pensando en que nos volvemos malinchistas y las festejamos. Creo que todo es muy válido, todo es muy respetable si sabemos realmente a qué está enfocada cada una de las festividades. Hoy día yo les dejo y les hago esa invitación que investiguemos, que conozcamos, que coloquemos una ofrenda en familia, que la dediquemos a uno de nuestros seres queridos que no están y que empecemos a retomar nuevamente toda esta parte de las tradiciones. Para mí fue un gusto estar el día de hoy, como cada martes, que me hayan acompañado. Espero que haya sido un tema que les sirva para que puedan colocar una buena ofrenda del Día de Muertos y puedan recordar a sus seres queridos en estas fechas. Para mí de verdad es un gusto estar con ustedes. Yo les deseo una muy bonita noche y una muy bonita semana. Adiós. Esta es la programación de RK Radio, porque estamos haciendo ruido. Lunes, Urbanidades, con Gustavo, 12 del día. 8:30 de la noche, Platicando con Cisneros, con Oscar Cisneros. Martes, Mente Perfecta, con Sandy Bracho, 8 de la noche. 9:30, con el Dog, Es Super Padre Vivir. Miércoles, Me lo dijo un angelito, con mi Yo Sarzón, 11:11 de la mañana. Miércoles, Cotorriendo, 8 de la noche, con Julio Sandoval. Jueves, Debater con todo el elenco de RK Radio, 10 de la noche. El sábado, Los Cassettes de Nado, a las 12 del día. El sábado también, Crónicas de un bibliotecario tartamudo, con Juancito, a la 1 de la tarde. Y el domingo, RK al aire. Por RKA, porque estamos haciendo ruido.